Buen día para todos los que están conectados y aquellos también que van a vernos después desfasados. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a la corporación y al equipo completo que hace posible estas escuelas que hemos estado participando. Y bueno, a lo que vine yo, o a lo que estoy. Primero presentarme, bueno, mi nombre es Victoria Velázquez, soy mamá, tengo 3 hijos, mi hijo mayor tiene 20 años ya. Mis hijas menores son gemelas, tienen 14 años, son adolescentes, así que vivo la pandemia con adolescentes. Fui vegetariana bastante tiempo en mi vida, soy cocinera de profesión, practicante de yoga, como comentaba Cristian, y hoy en día me he incorporado un poco a la cadena de valor del sistema alimentario, produciendo algo de huerta familiar, algo de cultivos tenemos, y también crianza de animales, específicamente cabras, ovejas, gallinas. ¿Y por qué esto? Bueno, porque primero teníamos tiempo para hacerlo, teníamos mucho tiempo, tenemos un lugar apto, una pequeña parcela en San Isidro, una localidad cercana a Vicuña, en el Valle del Elqui. Entonces, esta pandemia nos ha servido para ir desarrollando esta unidad que nos gusta mucho como familia, que es el apego al campo, al cultivo y a la crianza de animales. Voy a subir la presentación para que podamos ir conversando. Esto es muy fácil. Yo no quise hacer una presentación muy técnica de algo, ni complicarlos con términos o cosas difíciles. Quise hacerlo lo más simple. Ahí se está viendo, ¿cierto? Y como les comentaba, la idea es... ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy bien. Como les comentaba, bueno, la idea de esto es una conversación con algunos tips que tienen que ver con cómo es la alimentación saludable, desde qué manera tomo conciencia y qué son estos conceptos y cómo se relacionan. Ahí sí. Cuando hablamos de saludable, ¿cierto? Hacemos referencia a lo que sirve para conservar o restablecer la salud. En lo concreto nos referimos a alimentos, ¿cierto? Frutas, verduras u otros. Y en lo abstracto nos referimos, por ejemplo, a mantener la calma, de todo el país, a evitar preocupaciones. Eso es el concepto de saludable. Y salud, como bien dice la definición que tenemos en pantalla, es el completo bienestar físico, mental y social de un ser vivo. Para dejarlo cuando se enferme. Hay un micrófono que está funcionando. Le pedimos silenciar a nuestro administrador y coadministrador que silencien, por favor. Como les comentaba, esto del completo bienestar físico, mental y social, hoy en día se ve obstruido, porque como no podemos tener contacto social ni podemos tener un desarrollo social normal o común, como lo llevábamos hasta antes de que se iniciara la pandemia, entonces ya estamos como un punto en contra en lo que es esta salud. Lamentablemente, o por condiciones que nos superan, ¿cierto? Debemos mantener esta distancia social, no podemos reunirnos, a lo mejor las familias también están un poco divididas. En lo particular, mi hijo mayor está en La Serena, no está pasando la pandemia con nosotros, así que hay algo del bienestar y de la salud que no está completo. Pero vamos más allá. ¿Cuál es la realidad de lo que es el mercado alimentario? Existe una manipulación con técnicas de marketing, ¿cierto?, que dirigen nuestro consumo y lo direccionan hacia ciertas tendencias que son comida chatarra, comida que es de fácil acceso, que es bastante barata. ¿Y por qué? Porque hay todo un mercado diseñado para eso. La ubicación estratégica, ¿cierto?, de estas cadenas internacionales de alimentos, que siempre están ubicadas muy estratégicamente fuera de los cines, fuera de los gimnasios, cercana a sitios en donde hay reunión masiva de personas, ¿cierto? Bueno,
de más está decir los colores llamativos, que todo es tan sencillo y tan fácil, que no necesito cubiertos para comer, que existan menús infantiles y espacios dedicados para los niños con personajes que son llamativos. Eso lo que busca hacer es instaurar en la mente de los niños la necesidad de este producto y hacerlo un cliente para toda la vida. Entonces, todas estas técnicas de manipulación del mercado alimentario, ¿cierto?, han hecho que lo normal sea consumir grandes cantidades, que es más difícil comprar el sándwich solo, ¿cierto?, que el paquete, el combo o la promoción que viene con tantos agregados. Entonces, si esa es la realidad a la que nos enfrentamos, el mercado de la alimentación saludable queda un poco en desmedro, nos hace difícil entrar en esta alimentación saludable. Ahora, las consecuencias de la falta de alimentos saludables evidentemente producen enfermedades. Y esta es la realidad de nuestro país en este momento. Existen 4 principales enfermedades en Chile, que son las que están mencionadas aquí: diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, síndrome metabólico. Y en el fondo, el resultado de esto es que es una dieta pobre en nutrientes, poco equilibrada o con exceso de grasas o elementos que no son saludables, entiéndase grasas, azúcares, etcétera, colesterol. Pero ¿quién se enferma? ¿O qué se enferma en nuestro cuerpo? Es una parte integral de nosotros que a veces nos cuesta un poco entender. Mientras yo no sienta dolor, muchas veces no me considero enfermo. Entonces no tomo conciencia de mi alimentación o de las cosas que me hacen daño. El primer paso para tomar conciencia o entender esto de la conciencia alimentaria tiene que ver con que es nuestra responsabilidad lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. No hay otra persona responsable, no es el señor del mercado, ni mi mamá, ni mi papá, sino que soy yo como individuo quien debe tener claridad de lo que ingiere y de lo que recibe como alimento. Es tan importante esto de ingerir alimentos y de tener claro qué es lo que yo como, que les voy a poner un ejemplo. El consumo de drogas, por ejemplo, cuando consumimos algún tipo de droga, entiéndase tabaco, alcohol u otras ilícitas, estoy consciente de lo perjudicial que son para mi salud y yo elijo tomarlas o no tomarlas, ¿cierto? Bueno, de la misma manera en que yo estoy consciente de lo que producen las drogas en mi organismo, yo debiera saber a cabalidad qué es lo que producen los alimentos que consumo en mi organismo. Es mi responsabilidad. Y por ahí parte la toma de conciencia. Como dice aquí, revisar nuestros hábitos. Tenemos hábitos que son beneficiosos y otros que son perjudiciales. Debemos hacer un poco una revisión, tal vez para las que son más visuales, escribir, ¿cierto? Anotar cuáles son. El ejemplo que sale aquí de la familia comiendo frente a la televisión o frente a una pantalla, es muy difícil que el organismo logre identificar lo que yo estoy comiendo o los nutrientes que estoy recibiendo si estoy frente a una pantalla. El hecho de estar frente a la pantalla, nuestro cerebro se enfoca y decodifica la información de la serie, la película, lo que estoy viendo, y no necesariamente del alimento que estoy recibiendo. Por ende, como consecuencia, entonces voy a necesitar una mayor cantidad de alimentos para recién sentir saciedad. Entonces, esa es la principal dicotomía que existe cuando nos alimentamos frente a una pantalla, ya sea el teléfono, el computador, la televisión o lo que sea. El cuerpo no logra, ¿cierto?, entender y por ende no siente saciedad. Ahora, el comer frente al televisor o a las pantallas es una de las principales causas de sobrepeso, sobre todo en los niños, aparte de la falta de ejercicio, ¿cierto? Entonces es necesario tomar ese tips y revisar, ¿cierto? Revisar nuestros hábitos.
Es importantísimo no utilizar la comida como premio, ¿cierto? La comida no puede ser la felicitación porque te fue bien en una prueba o porque terminaste bien el año, entonces vamos a comer tal cosa o vamos a ir a tal lugar. El alimento es el alimento, es necesario todos los días, es necesario en los distintos horarios que tenemos en el día de nuestras comidas. No puede ser un premio. Los premios debieran ser otras motivaciones, otros elementos, ¿cierto? Entonces, como estábamos empezando y tratando de entender cómo tomar conciencia. Como les había dicho, nuestra responsabilidad, ¿cierto? Y nuestra salud depende directamente de los alimentos que nosotros tomamos. Y en ese sentido tenemos que dedicar tiempo a observar cómo nos alimentamos, qué tamaño de ración utilizamos. Hay una cosa bien práctica que tiene que ver con el tamaño de la palma de la mano. Esta es la porción que uno debiera recibir, por ejemplo, de algún tipo de carne o una proteína cuando estamos hablando de origen animal, pescado, carne o lo que sea. Entonces, para un niño va a ser el tamaño de la palma de su mano, para un adulto va a ser el tamaño de la palma de su mano. Ese es como un tip como para tener en consideración. Entonces, como les decía, dedicar tiempo a observar cómo nos alimentamos es vital. El hecho de masticar bien los alimentos, de saber qué es lo que yo estoy comiendo y estar consciente de que mi plato de porotos, por ejemplo, tiene trocitos de zapallo, tiene pimentón, tiene choclo, estoy consciente de los alimentos que estoy recibiendo. Y es el momento en donde yo pongo atención a esto. Porque si mi mente está en otro lado, vamos a volver a lo mismo que sucedía con la pantalla cuando estamos comiendo, no voy a sentir la saciedad, mi organismo no va a actuar en forma inteligente frente a los nutrientes que estoy recibiendo. Entonces, otra de las cosas importantes, como sale la imagen aquí, es beber agua. Beber agua es mucho más barato que beber bebidas o refrescos o jugos. Y beber agua en cantidad suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tengo que beber sin sentir sed. O sea, no esperar a que mi organismo me demande porque estoy deshidratado, ir y beber un vaso de agua. Debo ingerir cantidades de agua acorde ¿cierto? A mi clima y al lugar donde estoy y a la actividad que estoy realizando. Porque básicamente cuando yo escucho mi cuerpo y pongo atención en un requerimiento tan básico como la hidratación, estoy empezando en este caminito que les decía yo, que es tomar conciencia, oír mis necesidades, escuchar los requerimientos que tengo. La adquisición de los hábitos saludables es, y volvemos a lo mismo, nuestra responsabilidad, pero también es un compromiso. Y como es un compromiso, a veces voy a tener que modificar algunas conductas que son nocivas, ¿cierto? Revisar, como les decía, primero y principal, nuestros hábitos. Hay algunos tips, por ejemplo, no llevar el bol de helado o el paquete entero de papas fritas para servirme, porque lo más probable es que yo no pare hasta que me termine el bol completo de helado o la bolsa completa de papas fritas. Entonces, es mejor servir raciones en potes, en pocillos individuales, ¿cierto? Para ir contemplando cuál es la porción que yo me estoy sirviendo. Como dice aquí, el compromiso debe ser, por ejemplo, incluir verduras en todas las comidas, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, comer las verduras y las frutas frescas también, no solamente conservas o hechas mermelada o deshidratado. La fruta fresca y la verdura fresca tiene un aporte de fibra muy importante para nuestro metabolismo. Entonces es necesario incluirlas. Aquí da como ejemplo incluirlas como aperitivo. Claro, tal vez no tenga que ser una preparación muy compleja, sino que lograr que los niños o las familias se involucren y coman y picoteen a lo mejor antes del almuerzo algunas cosas frescas que yo pueda tener. Es importante también escuchar la estacionalidad. El hecho de que sean verduras de temporada o frutas de temporada tiene una correlación
con lo que nuestro organismo demanda en esa fecha. Me recuerdo cuando vivía en Alcohuas, hay muchos damascos ahí. Entonces, mi hijo me preguntaba, mamá, ¿por qué los damascos son los primeros de la temporada? Es la primera fruta que empieza a ver finales de noviembre, ya empiezan a haber damascos, o mediados de noviembre, entonces la primera fruta de temporada después de la primavera, casi ya entrando en el verano. ¿Por qué son los damascos?, me decía él. Y me puse a averiguar y tiene una cosa bien clara, el hecho de que el aporte de vitamina D y de vitamina E de los damascos ayuda a nuestra piel, y nuestra piel va a empezar a ser expuesta a grandes cantidades de sol porque viene el verano. Entonces es muy lógico y tiene mucha correlación que la naturaleza nos brinde los alimentos que necesitamos en el momento adecuado para nuestro cuerpo. Otro ejemplo son la sandía, los melones, que son pleno verano, ¿cierto? Y son frutas con mucha agua, con mucho líquido, y es lo que más necesitamos en verano, producto del calor y la deshidratación que sufrimos. Y así, cada temporada, cada estación tiene frutas y verduras que le son propias. Y eso también hay que escucharlo. Eso es involucrarme en mi proceso alimentario, tomar un poco de conciencia. Y como dice también al final, comer una selección variada de frutas y verduras. A veces nos ponemos un poquito monotemáticos en que nos salimos del plátano, la manzana, que esas son las dos frutas más consumidas en Chile, plátano, manzana, y dentro de las verduras, bueno, fruta también es el tomate, pero está considerado dentro de las verduras, el tomate, el choclo, el zapallo. Tenemos un universo de frutas y verduras en Chile, sobre todo. Los extranjeros quedan muy impresionados cuando ven los mercados y las ferias que nosotros tenemos, de la gran variedad de productos que tenemos. Entonces, no hay que temer el incorporarlas y el usarlas. Si no me gusta a lo mejor comer ensalada de espinacas crudas, bueno, entonces las incluyo en un guiso, las hago una tortilla, porque a lo mejor no me gusta mucho el sabor porque es muy ácido o muy amargo de algún vegetal. Bueno, trato de incorporarla entonces en una sopa o en algo que vaya molido con otras verduras, pero la idea es ir incorporando la mayor cantidad de frutas y verduras. Existen campañas, ¿cierto?, como la de Elige Vivir Sano, que son las campañas de gobierno que tenemos actualmente para fomentar la alimentación saludable, y dentro de los estudios de la ENCA, que es una encuesta nacional de alimentación que se hace, que la hace la Universidad de Chile, en su Facultad de Medicina, dice que hay una súper baja incidencia ¿cómo se llama?, de respetar o de usar estas normativas que nos dan los programas como Elige Vivir Sano. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no hace caso a lo que digan estas campañas, o hace muy poco caso. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que una de estas campañas hablaba de 5 porciones de frutas en distintos colores, y creo que hasta se hicieron afiches, estaban como en los hospitales, en las postas, en las escuelas también, en los colegios. 5 porciones de fruta es lo mínimo que debemos consumir. O sea, no pensemos que ese es nuestro tope. O sea, el niño ya se comió 5, no tiene que comer más. O sea, por favor, frutas y verduras, lo máximo que podamos consumir. Algunos consejos como para poder tener un poquito más de conciencia respecto de nuestra alimentación. Habíamos hablado de comer variado, ¿cierto?, de comer cantidades moderadas. ¿Qué es cantidades moderadas? De repente cuesta un poco saber. Muchas veces para los niños pequeños no es tan difícil porque o recibimos la información del pediatra o del control de niños sanos, y por ahí tenemos un feedback de que medio plátano es una ración para un niño, es una porción para un niño. Pero cuando ya somos adultos o estamos desde la adolescencia en adelante, faltan un poco de directrices. Entonces, ¿qué es lo que para mí ha sido práctico? El ir escuchando mi propio cuerpo. Me recuerdo siempre que de las primeras veces que comí piña en forma natural, porque antiguamente, yo tengo más de 40 años, no habían piñas frescas en el comercio, no era fácil conseguirlas. Hoy en día sí, en los supermercados y en las ferias hay. Entonces, las primeras veces que comí piña, me quedaba la lengua inflamada, como cuando a algunas personas también le pasa con el kiwi,
pero comía muy poco y me pasaba esto, y encontraba que tenía tan rico olor, tan rico aroma, que era súper agradable la piña, pero mi organismo me estaba diciendo con esta inflamación de la lengua que no necesitaba más. Entonces, hay que aprender a escuchar también lo que el cuerpo nos dice. Y por ejemplo, cuando servimos la comida y hay personas que le ponen sal y le vuelven a poner sal, un poco hay que revisar cómo o por qué estoy usando o abusando de los productos salados. A lo mejor hay deficiencias de otros minerales en el organismo, o a lo mejor hay presencia de algún tipo de enfermedad en la persona, y eso hay que revisarlo. Ahora, no estoy hablando de la consecuencia de comer mucha sal, sino que por qué el organismo te lo pide. Porque la consecuencia de comer mucha sal, bueno, son problemas renales, hipertensión y otras enfermedades. Pero entonces también hay que tratar de oír el cuerpo en el momento en que nosotros estamos enfrentando, comiendo o preparando nuestros alimentos. Esa es una de las cosas que a lo mejor no está aquí entre los consejos, y es que es muy bueno involucrar, hoy en día que está la familia un poco más reunida y estamos todos más juntos, digamos, dentro de los procesos familiares, involucrar al resto de la familia en la elaboración de los alimentos. Ya sea que nos ayuden a pelar las verduras, que nos ayuden a armar la ensalada, pero hacerlos parte de lo que va a ser su propia nutrición. Es tan fácil llegar a sentarse a la mesa y que a uno le sirvan un plato y seguir pendiente del teléfono y tragar sin hacer a lo mejor mucho más análisis de lo que estamos comiendo. Y es tanto más bonito participar del proceso de elaboración de nuestra comida o de nuestra merienda, que yo creo que es un tip súper importante a considerar. Establecer horarios de comida, bueno, eso fue algo que también comentó la psicóloga en los talleres de la semana anterior, que es importante mantener ciertas rutinas horarias. Hoy en día con los niños que no están yendo al colegio y con, bueno, la realidad de la pandemia es difícil un poco. Y también hay que tener ojo en eso. Si yo me levanto a las 10 o a las 11 de la mañana tomo desayuno, no tiene mucha relación o no tiene mucha correlación que yo almuerce a la 1. Si 2 horas atrás recién tomé el desayuno. Entonces, ojo ahí con los tiempos que hay entre un desayuno, una merienda, una comida, el almuerzo o la cena. Tienen que estar relativamente equilibrados, tiene que existir un gasto energético para yo poder consumir nuevamente una ración o una cantidad de alimento. Evitar la comida rápida, ya a lo mejor para algunos puede ser muy fácil y para otros puede ser sumamente difícil. Cuando uno habla de evitar o de moderar, no quiere decir que uno se vaya a cero inmediatamente. Es más fácil que los procesos sean parciales. Es mucho más fácil educar o enseñar a los jóvenes, a los adolescentes o a los niños cuando es parcialmente. O incluso a uno como adulto. Si yo como adulto no sé, me encuentro comiendo una barra de chocolate en la noche, no necesito energía en realidad en la noche, pero a lo mejor por alguna otra, porque me aqueja alguna problemática o algo, estoy en eso. Entonces, ¿cómo supero esa necesidad de comerme el chocolate y comerme la barra entera de chocolate? No teniendo chocolate en el velador o haciendo durar la barra que tengo para 3, 4 veces, 5 días, X cantidad de días. Y así voy reduciendo. Y de alguna manera tengo que ser capaz de controlar esa gana o esa ansiedad de comerme toda la barra de chocolate de una vez, porque sé que no es saludable. Nosotros tenemos en alguna parte de nuestra mente la conciencia y la claridad de las cosas que nos hacen bien y las que no nos hacen bien. Ya les decía yo delante que es muy importante informarse, así como sabemos de las drogas lo que producen, bueno, debemos saber lo que los alimentos producen en nuestro cuerpo. Moverse es esencial. Yo entiendo que hay personas que con el confinamiento tienen limitados sus espacios, tienen limitadas sus posibilidades de hacer actividad física, pero existen un montón de actividades o de ejercicios que yo puedo hacer en el día, estiramientos, y ya vendrá una clase con posturas de yoga y otras cosas esta semana que también van a ser muy enriquecedoras para poder tener estos cambios, ¿cierto? En donde yo sienta que
mi cuerpo tiene un movimiento, mi cuerpo tiene un desgaste o tiene un gasto de calorías y de energía. Cuando yo siento eso, cuando yo me canso, me agoto producto del ejercicio que hago, vuelvo a sentir apetito. Y eso es lo esencial, eso es lo importante y eso es lo que yo debo tratar de conseguir diariamente. Y cada vez que yo me voy a sentar para recibir una ración de alimento, es porque tuve un gasto energético. ¿Y por qué digo me voy a sentar para recibir una ración de alimento? Porque la comida debe ser sentado. Sentado a la mesa, sentado en un diván, pero sentado. El organismo genera otro entendimiento de lo que estoy recibiendo cuando estoy sentado a cuando estoy de pie. Si yo como de pie, como en la comida rápida, vuelve a suceder lo mismo. La saciedad no me llega fácilmente, mi cerebro no entiende y voy a demandar cantidades mayores de comida y no le hago un beneficio a mi cuerpo al estar comiendo de pie y en esta prisa. Entonces, como resumiendo un poquito, la alimentación saludable es una variedad de alimentos que nos brindan nutrientes, que nosotros necesitamos, ¿cierto?, para estar sanos o sanas, y además para tener energía. Y aquí está lo que les comentaba recién, que es tremendamente importante que cuando yo me siento para recibir mi ración sea porque realmente necesito que mi cuerpo se energice y se llene nuevamente de nutrientes. Y si no estoy en este momento en que necesito, bueno, tal vez mis horarios deban ser otros. No todos tenemos el mismo gasto energético y por eso los niños, que son un claro ejemplo, que tienen hambre todo el rato, porque su gasto energético es distinto. Los niños pequeños, que en condiciones, hablamos de condiciones relativamente normales, que puedan salir a un patio a jugar o que tengan interacciones con sus hermanos o qué sé yo, van a estar demandando alimento mucho más seguido que un adulto o que un adolescente. Ahora, es importante que los alimentos que recibimos incluyan todos los nutrientes que necesitamos, entiéndase proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, porque todos son necesarios, incluyendo las grasas. No puedo eliminar uno de estos por completo. Ahora tengo que ver qué calidad de grasas consumo, qué cantidad de azúcares o de carbohidratos estoy consumiendo. A modo de ejemplo, no puede ser mi menú del día arroz, por ejemplo, y que ese sea mi género principal, y entonces como es mi género principal voy a hacer medio kilo de arroz para una familia de 3 o de 4 personas. Y me voy a servir así una porción de arroz gigante, o voy a dividir la olla en 4 y vamos a repartir una porción para cada uno. Bueno, si voy a tomar un carbohidrato como el arroz, como principal dentro de mi plato, necesito que vaya acompañado de vegetales, por lo menos. Si es que ya no puedo poner una proteína, o no les gusta, o no consumen proteína de origen animal, por ejemplo, sí que vayan algunos vegetales o tal vez frutos secos que pueden complementar el plato, pero no puede ser monotemático. Como tallarines y me como una roma así de tallarines. No. En realidad tiene que ser una porción un poco más pequeña y lo grande al lado va a ser una gran ensalada o un wok de vegetales salteados, o en fin. Yo debo poner atención y en eso voy a ser súper insistente porque yo soy el responsable de lo que entra o lo que ingresa en mi organismo. No hay otros, soy yo la persona que debe estar consciente de qué es lo que estoy introduciendo en mi cuerpo. Y en la medida que tomo conciencia de eso, es más fácil ir diagramando una minuta, ir viendo, chuta, esta semana no he comido granos o legumbres, debería incluirlo, y ahí empiezo a armar un poco más equilibradamente, ¿cierto?, los alimentos para mí o para mi familia, si es el caso que me toca, como en lo personal me toca cocinar para todos en la casa, entonces voy pensando un poco en los requerimientos de cada cual. Entonces, como para ir cerrando, porque esto, como les comenté, era una conversación bastante liviana respecto de lo que es el alimento saludable y la conciencia. Un paso a la vez. ¿Cuál es mi compromiso saludable hoy en pandemia? Porque la realidad hoy en pandemia es distinta, no es la misma realidad que teníamos tiempo atrás. Entonces, si yo quiero hacer un camino nuevo en el tema de mi alimentación, ¿cuál va a ser mi compromiso el día de hoy?
revisamos varios tips. La presentación la van a tener también después, si quieren volver a revisar las cosas que decían, ¿cierto? Cuáles son sugerencias que se hacen. Por ejemplo, voy a cambiar la cantidad o el tipo de grasa que consumo. A lo mejor comprar aceite de oliva es un poco más caro que comprar un aceite vegetal, pero como voy a consumir menos, ahí está el equilibrio económico a lo mejor, y voy a cambiar la grasa, el tipo de grasa o tipo de aceite que consumo. O el ejemplo del chocolate. No voy a comprar la barra de chocolate, no voy a pedir que me la traigan y voy a dejar de comer el chocolate escondida en la noche en la cama viendo tele. Es un pequeño paso a la vez, ya lo habían dicho anteriormente en algunas otras charlas, no porque estamos en pandemia, estamos confinados, estamos obligados a aprender inglés, a tomar la clase de yoga, a hacer la clase de manualidad, en fin, un montón de cosas que nos bombardean y nos estresan. Tampoco tengo la obligación de convertirme en la persona saludable, bajar de peso o no sé qué, pero sí puedo tomar un compromiso. Y eso es lo que yo hoy día les dejo abierto, y vamos a tener ahora una ronda de preguntas, si tienen alguna inquietud o algo que quieran comentarme, fantástico, yo estoy aquí para ayudarles. Eso. Muchas gracias. Entonces ahora si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo o tenga alguna inquietud respecto de lo planteado, sin temor, conversemos, me comentan o hay algo que les haya quedado alguna duda. Yo sé que no... Hola, buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación, primero que nada. Y segundo, me gustaría consultar, por ejemplo, sobre los alimentos congelados. Si es que ellos tienen o no la misma cantidad de nutrientes para el organismo o es recomendable más bien frescos. Mira, Génesis, ¿cierto? Sí, muchas gracias por tu consulta. La verdad es que los alimentos congelados tienen un tiempo de duración, uno, primero y principal. Dos, depende de qué proceso hayan pasado para ser congelados. Si son congelados que tú compras, que vienen IQF, que es una forma en donde se congelan en forma individual, por eso tú compras una bolsa de choclo y todos los granitos vienen separados, ¿cierto? O es un congelado que hiciste tú en tu casa, que va a tener menor duración. Entonces, hay una pérdida de nutrientes cuando pasa por un proceso de congelado. Eso hay que tenerlo en consideración. Y segundo, tiene una duración limitada. No duran eternamente guardados en el congelador. Tercero, que también habría que tener como en consideración, es que el hielo va quemando y va mermando las primeras capas del alimento. Entonces es importante que vayan sellados, ojalá cerrados herméticamente o con estas bolsas que tienen sello, ¿cierto? Para poder protegerlos del frío. Ahora, una cosa que, a modo de comentario, entre alimentos congelados y deshidratados, creo que los deshidratados tienen mucho mejor composición nutricional, ayudan mucho más, o sea, tú puedes congelar choclo, como decía, o secarlo y hacer polenta o hacer chuchoca, o bueno, también comprarla, porque es más fácil, pero como a modo de ejemplo, va a tener mucho más nutrientes que el que está deshidratado que el que está congelado. Eso. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? Cuando yo quedé preocupado por algo que señalaste, Victoria, cuando algo tiene que estar de porción en nuestra mano para estar en el adecuado equilibrio del consumo de proteína. Quizá ahí es donde somos un poquito más abusivos y no saludables. Y también mencionaste lo segundo, que tenía que ver con el consumo de agua, que no tiene que ver con la sed. Pero ¿cuál, de acuerdo a peso y estatura, a tu juicio es lo recomendable en el volumen de consumo de agua? Y tercera duda que tenía a partir de tu exposición es ¿qué rol juegan las dietas tan discutidas a nivel público en cuál es el nivel de lo saludable de algunas dietas? La más conocida, hablemos de Gress, u otra que tú quieras citar, pero ¿qué rol juegan y cuán saludable o no saludables son? ¿Ah? Eso último me lo preguntó una persona por WhatsApp, por eso quería compartirla contigo. Perfecto. Mira, respecto de las dietas, voy a contestar de atrás para adelante. Ninguna dieta
que elimine por completo algún grupo alimentario o de nutrientes es saludable. Ninguna. Y ninguna que tenga consumo excesivo de algún grupo de nutrientes o de algún grupo de alimentos tampoco va a ser saludable. ¿Por qué? Porque tú mismo lo comentaste en un comienzo, Cristian, muy claramente. El individuo, el ser humano, funciona en un equilibrio. Entonces yo, como se los comenté también en la presentación, necesito de todos los nutrientes que existen. Necesito de grasas, aceite, necesito carbohidratos, necesito minerales, vitaminas, ¿cierto? Entonces cualquier dieta que deje uno de estos elementos fuera va a hacer mella, va a mermar mi estado nutricional. Ahora, distinto es si yo tengo obesidad o tengo algún tipo de enfermedad, ¿cierto? En donde yo voy a tener que reequilibrar los componentes de mi dieta. Vale decir, a lo mejor si dentro de alguien que es hipertenso va a tener que regular su cantidad de sal porque su organismo ya produjo una enfermedad a raíz de una malnutrición o una nutrición excesiva en algunos aspectos. Entonces, en esos casos en particulares, claro, las dietas son específicas para la enfermedad o para la situación particular de salud que tiene la persona. Eso en cuanto a las dietas. Ahora, el tema de las porciones, voy a volver a repetir. La palma de la mano es el tamaño, por ejemplo, de una porción de pescado o de una porción de carne de vacuno o de cordero o de una proteína de origen animal. Es súper difícil, si yo lleno la parrilla de carne para comerme una porción del tamaño de la palma de mi mano porque tengo la parrilla llena de carne, ¿cierto? O el sartén o la olla con 3 kilos de carne al jugo, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que para mí ha funcionado? Es cocinar las porciones justas. Entonces, así repartimos el trozo que le corresponde a cada uno y luego se acabó. No hay más. No hay más hasta la próxima comida que venga, porque cada vez que yo cocino en abundancia, más allá de las porciones que yo necesito, tengo a muy fácil acceso el alimento para seguir comiendo una ración sobre la cantidad que yo necesito. Entonces, una cosa es el tamaño de la palma de la mano para la ración proteica, ¿cierto? Aproximadamente, el puño cerrado para una porción de carbohidratos, por ejemplo, que aproximadamente sería una taza, más o menos, bueno, dependiendo, son niños, adultos, el tamaño de la palma cerrada, de la mano cerrada es la porción de carbohidratos. No cocinar en exceso para no tener la tentación, digamos, de seguir comiendo y quedo carnecita y me hago un sanguchito y ahí sigo y al final la ración y la porción se me fue a las pailas. Y respecto del volumen de agua, lo que sucede es que hemos escuchado, y muchas veces el gobierno también dentro de sus campañas aconseja consumir 2 litros de agua diario, ¿cierto? O aproximadamente 2 litros para un adulto. Hay otros consejos que dicen que es necesario tomar 2 vasos de agua antes de la comida o antes de la cena. La verdad es que cuando yo digo que el agua no tiene como no debe ser racionada, es porque nosotros somos un alto porcentaje de agua en nuestro cuerpo. Entonces, cada una de las funciones que metabólicamente están sucediendo... Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. Sin que nosotros pongamos, ¿cómo se dice? Sin que nosotros nos concentremos, sin que nosotros tengamos que decirle a los pulmones respiren o a los riñones filtren la sangre, están sucediendo dentro de nuestro organismo, están demandando agua, están demandando que nuestra sangre tenga una cierta fluidez, que nuestra linfa tenga una cierta fluidez, y eso tiene un gasto energético. El agua que nosotros consumimos va directamente a nuestras células para los procesos celulares, va directamente a nuestros órganos para nutrir, ¿cierto?, el proceso de dicho órgano. Entonces, si yo voy a lo bien estricto, tal vez más del 50% del agua que bebo, si es que bebo las cantidades necesarias, va a ser eliminada así de fácil en mi organismo. Ni siquiera la voy a poder retener un tiempo. Entonces, por eso que es importante tomar agua, no solo cuando se siente sed, porque cuando siente sed el organismo ya está en déficit de la cantidad de agua.
y me lo está avisando, me está diciendo, o me está doliendo la espalda en la zona de la cintura, que son los riñones, porque ha estado trabajando con poca agua, entonces empiezan a inflamarse, empiezan a haber funciones que empiezan a denotar y a decir, chuta, aquí está faltando agua en el organismo. Por eso es que digo que es importante tomar tal vez más agua de la que comúnmente se nos dice que debiéramos beber. Espero haber respondido, Cristian, ¿claro? Sí, quedó muy bien respondido. Es que estaba recibiendo un llamado por una persona que hay 3 preguntas. ¿Cuál es el tiempo recomendable que debe haber entre comidas? ¿Hasta qué hora es recomendable comer? Y la tercera, que Jorge, que me llamó por teléfono, me decía, aquellos que tienen enfermedades como el cáncer u otro, ¿a qué le llamamos alimentación saludable? Esas son las 3 preguntas. Espérate, es el tiempo entre comidas, ¿y cuál era la segunda? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Ya. Y el tema, ¿qué es saludable para un enfermo de cáncer? Alimento saludable, perfecto. El tiempo entre las comidas, yo lo comenté, básicamente tiene que ver con tu gasto energético. Si yo tomo desayuno a las 9 de la mañana, pero como no tengo nada que hacer porque hoy día no me toca teletrabajo o los niños no están, hoy los cuidó no sé quién, qué sé yo, y me voy a quedar toda la mañana recostada viendo una serie, la televisión, en fin, mi único ejercicio físico fue ir desde el comedor a la cocina para llevar mi taza y mis cosas, qué sé yo. Si no tengo un gran gasto energético, ojo ahí con el tiempo que voy a hacer pasar entre una comida y otra. O sea, no porque son la 1 y es la hora de comer me voy a sentar, si en realidad lo que yo estoy sintiendo no es hambre. Entonces, hay un estimado que son 3-4 horas que pasa entre las principales comidas, digamos, desayuno, almuerzo, cena. Pero habitualmente, y tenemos por costumbre también, producto de estas campañas de Elige Vivir Sano y otras campañas de gobierno, que se tome una merienda a mitad de mañana. Entonces también depende qué tan contundente fue mi merienda para saber si voy a tener hambre o no a la 1, o tal vez a la 1:30, o tal vez recién a las 2 de la tarde puedo tomar mi almuerzo. Entonces, más que una cantidad de horas estricta, tiene que ver con mi gasto energético y con lo que yo siento, aprender a sentir apetito. Yo creo que muchas veces, muchos de nosotros, a lo mejor no muchas, pero alguna vez nosotros hemos sentido hambre. Hambre del estómago vacío que me llega a sonar de hambre. Bueno, yo debiera sentarme a comer así, siempre, con hambre, no porque es el horario de la comida. Y si no estoy sintiendo hambre, entonces ojo con mi ración. No necesito llenarme el plato, comerme las 4 o 5 componentes, o la entrada, que la sopita, el plato principal y un postre. Sí, en realidad no estoy sintiendo hambre, a lo mejor solo tomo la sopa, o solo tomo el plato principal, y no como el postre, lo dejo como merienda para más tarde. El equilibrio tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo de mi propio cuerpo, porque es mi cuerpo, no me lo puede decir mi marido ni me lo puede decir mi hijo. Soy yo la que es responsable, y en esto voy a ser súper insistente. Las cosas pasan, los hijos se van de la casa, el marido me puede dejar, lo puedo cambiar por otro, pero este cuerpo que yo tengo es el único, y es el que me va a acompañar hasta el fin de mis días. Entonces debo ser responsable de lo que le entrego a mi cuerpo como nutriente. Eso en el tema de los horarios. El tema de hasta qué hora, también depende de hasta qué hora yo tengo actividad. Yo podría decir una hora común es que a más tardar a las 8 de la tarde sea la cena, pero si me estoy acostando 8:45, no tiene sentido, porque yo debo pasar por lo menos 1 o 2 horas para mi trabajo de digestión y metabólico, ¿cierto? Sin estar acostado, con algún tipo de ejercicio, actividad. Entonces, como estamos en invierno y el sol se va más temprano, tal vez hay que revisar que la última comida sea a las 6 de la tarde, si me estoy acostando a las 8 o las 9, y sí, mi vida tiene otro tipo de actividad y yo en realidad todos los días me acuesto a las 10:30 de la noche, claro, está bien que mi cena sea a las 8, 8:30. Todo depende de la actividad, y en eso voy a ser súper majadera. Si yo no tengo actividad y hoy día me puedo quedar todo el día en cama, bueno, entonces lo lógico es que coma muy poco, porque tengo muy poco gasto energético. Y la otra pregunta que tiene que ver con una dieta saludable, por ejemplo, para personas enfermas de cáncer, seguimos llegando como a lo mismo, la variedad de los nutrientes y la variedad de los productos. Ninguna dieta que sea monotemática, dijimos, va a ser saludable.
Ninguna dieta que excluya 100% a un requerimiento nutricional o a un tipo de alimento va a ser saludable. Más aún para las personas que están ya sea en un tratamiento de cáncer o habiendo recibido quimioterapia y estando saliendo de esta etapa del cáncer, es necesario que reciba la mayor cantidad de nutrientes en un espectro saludable. ¿Qué es un espectro saludable? Productos que ojalá yo mismo proceso, vale decir, no compro la comida congelada que viene en una cajita que se llama marca tanto, lasaña, no sé qué, sino que preparo yo. En la medida que yo preparo y que yo me involucro dentro de este proceso de crear mi comida, voy a tener una mejor alimentación. Aunque suene ridículo, tal vez, podría sonar ridículo decir, pero ¿y si lo hago yo, lo hace Juanita o se lo compro a Perico, debe ser lo mismo? No es lo mismo. Porque la conciencia que yo tomo al yo manipular mis alimentos, al yo poner las raciones dentro de la ollita o de lo que esté cocinando, es distinta. Mi cuerpo lo percibe distinto, porque me estoy preocupando de mí. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda es como cuando estoy en el espejo del baño, de mi tocador, y me pongo un tónico, y después me pongo una crema, y me pongo no sé qué, máscara para las pestañas, qué sé yo. Estoy consciente de mi cuerpo, de mi apariencia física, y estoy de alguna manera acicalándome, y mi cuerpo lo toma como un regalo, como una especie de nutrición también. Lo mismo cuando yo elaboro mi comida. Tiene otra connotación para mi cuerpo. Cuando me maquillo y cuando me acicalo, tal vez mi cuerpo entiende que es un cuidado que yo tengo de mi persona, y cuando yo preparo mis alimentos también. El cuerpo también lo asimila como que es un cuidado que yo le estoy dando. No así cuando yo paso y compro a la pasada el sándwich, la pizza, no sé qué, y llego a comérmelo y no me involucré en el proceso. Entonces, alimentos saludables, involucrarse dentro del proceso alimentario, ¿cierto?, de la confección de los alimentos, y para las personas que están en alguna situación de enfermedades graves como cáncer, la variedad. La variedad siempre ha sido súper nombrado, por ejemplo, los productos alcalinos o alcalinizar las comidas. Existe hoy en día agua alcalina, existe la forma de ponerle un poco de jengibre, un jugo de limón, algunas cosas, y se van alcalinizando, y eso tiene una mejor recepción para las personas que están en tratamientos con cáncer. Vi una pregunta que me gustó, que tenía que ver aquí, que quería saber, Sofía Cruz dice, hola, quería saber tu opinión sobre el veganismo y ayunos intermitentes. Para mí, en lo personal, ayunos intermitentes son fantásticos, porque te ayudan a limpiar el cuerpo. Ahora hay que tener bastante conciencia de quién soy, de cómo soy, de cuáles son mis requerimientos energéticos para poder realizarlo. Ojalá siempre con la supervisión de alguien, si es que yo no soy, no tengo tanta claridad respecto al tema, lograr que alguien me vaya guiando un poco, y si ya tengo un conocimiento de mi cuerpo y de mi organismo y he hecho ayunos intermitentes, yo los recomiendo. Yo encuentro que son fantásticos porque ayudan a desocupar el tracto digestivo. Nosotros no podemos estar con comida todo el tiempo dentro del cuerpo. Nosotros necesitamos, lo que les decía antes, sentir hambre, sentir el estómago vacío para ir a comer. Eso es súper importante. Y es una práctica que a lo mejor es un poco difícil llevar porque estamos acostumbrados a comer porque es la una, a comer porque es la hora de la merienda, a comer porque ya es la hora de once, antes que se haga tarde, que los niños, que después... Y no tomamos conciencia en realidad de si estamos necesitando o no estamos necesitando el alimento. Y respecto al veganismo, bueno, son tendencias hoy en día, y mucho tiene que ver, vuelvo a lo mismo, a mi actividad diaria, física, a mi nivel de conciencia respecto de los alimentos. Entiendo, y tengo amigos veganos también, que muchos de ellos se involucran en el proceso productivo de sus hortalizas y de sus cereales, ¿cierto? Y entonces eso los hace, lo mismo que hablábamos de estar frente al espejo así calándose, bueno, aquí estamos moviendo la tierra y haciendo que esa lechuga o que esa espinaca es la que yo estoy esperando, porque yo la sembré y porque yo le estoy dando vida y yo le estoy dando agua. Entonces hay un complemento que tiene que ver un poco con una cosa más mística o más profunda, por decirlo de alguna manera, y que la nutrición del cuerpo la percibe así. Entonces yo no digo que el veganismo sea ni bueno ni malo, sino que hay organismos que están preparados, digamos, mentalmente y físicamente para llevar una nutrición de tal tipo, pero debo ser súper responsable en decirles que
Para una persona que quiera tomar una dieta vegana, debe sí o sí involucrarse en su proceso alimentario. O sea, yo no soy vegana porque voy a la tienda vegana y me compro todas las cosas veganas. No, no, no. O sea, yo debo participar, yo debo aprender a hacer las leches vegetales, debo aprender a hacer tofu, debo aprender a hacer, no sé, tempe, miso o lo que sea, porque es la forma en que yo me estoy nutriendo. No puedo entregarle mi nutrición por completo a una tienda o a una marca, porque es lo que está de moda o por lo que hace mi amiga o no sé qué. Entonces, ojo ahí, a lo mejor el veganismo o vegetarianismo no es para todos. Hay personas que van a tener un nivel de preocupación y de conciencia de su organismo y les va a permitir llevarlo de buena manera, y hay otros que no. Hay otros que todavía les falta a lo mejor entender algunos conceptos, todavía les falta comprenderse a sí mismos, y el veganismo a lo mejor los va a llevar a tener déficit de algunos nutrientes o tener alguna enfermedad. Y no es porque ser vegano sea malo, es porque yo no conozco mi organismo, yo no conozco mis requerimientos personales. Interesante. Eso. Muchas gracias. Vale. Quiero hacer una consultita, Vicky. Sí, Disculpa. Marina, por favor. Hola, buenos días. Marina. Muy linda tu presentación, Vicky. Gracias. Me encanta. Estoy aprendiendo mucho. Oye, con respecto a, se me enciende la ampolleta en el sentido de que, bueno, los que comemos carne, por ejemplo, ¿qué aconsejarías tú como un jugo desintoxicante? Porque es necesario también limpiar el intestino. Y sé que existen varios jugos que pueden ayudar a hacer como un desintoxicante. Eso, si nos puedes aconsejar alguno, Sí, claro. sería bueno. Mira, El aloe vera, yo sé que se usa harto. sí, básicamente cuando uno consume carne hay que tener ojo, bueno, las porciones, uno, las veces que consumo carne a la semana, porque si bien es cierto, yo nunca quiero hacerle un daño a mi cuerpo cuando me estoy alimentando, pero a veces tengo conductas alimentarias que son patrones heredados, que son cosas por gusto, por ganas. Volvemos al tema del ejemplo del chocolate en la noche, que no es nutritivo para nada, pero me gusta comerlo y me cuesta un poco dejarlo. Tal vez puede pasar lo mismo con la carne. Entonces, muy bien dices tú, Marina, que existen preparaciones o mezclas o jugos que nos ayudan a limpiar un poco de toxinas, sobre todo ácido úrico, que es el que se acumula en grandes cantidades en las articulaciones, y es una enfermedad también bastante común hoy en día, producto del tipo de alimentación que tenemos. Mira, dentro de lo que uno puede tener así rápidamente a mano, están las espinacas, la piña, el jengibre, mezclado como jugo detox. O a veces, algo tan simple como tomar un poco de jugo de naranja en ayuna, antes de tu desayuno, ojalá una hora, un poco antes, tomar un jugo de naranja sin adicionarle azúcar, sin nada, va a ayudar a limpiar un poco tu organismo, va a ayudar a estimular la digestión, así que tal vez tengas alguna deposición antes de tomar desayuno, que es muy bueno, o como decías tú también el tema de la aloe vera, pero siempre la idea de estos desintoxicantes es que vayan antes de las comidas, antes del desayuno, o sea, es mi desayuno el detox, porque es la forma en que más fácil mi organismo lo va a poder asimilar. La idea es esperar 1 o 2 horas, ¿cierto?, para que esto haga algún tipo de efecto en mi organismo, y luego ir a mi primera ración de comida, ya sea mi desayuno, mi merienda o lo que corresponda. Marina, si quieres, después te puedo mandar Gracias. algún link con algunos detox, así más completos, para que los puedas preparar. Bueno, te lo agradeceré mucho. Mauricio parece que quiere hacer una pregunta. O sea, más que nada un aporte. Bueno, yo soy ¿Sí? vegetariano muchos años, más de 40 años, y me encantó tu presentación, Victoria. Gracias. Es una presentación bastante completa y equilibrada en el fondo. Rescato muchas cosas que en realidad a lo mejor son tips que uno con la experiencia uno alcanza a captar y poder enseñarle a la gente, que más que nada es lo que es atender a escuchar las cosas, atender la naturaleza. O sea, pienso que la gente que vive en contacto con la naturaleza y se compromete con el medio ambiente, con la naturaleza misma, en plantar algo y comerlo, eso produce una conciencia. Y eso hace un acercamiento a las personas para que uno vaya captando lo que es la alimentación propia de uno, porque cada uno tiene una alimentación propia. Algunos, lamentablemente, aunque uno sea vegetariano, como en el caso mío,
hay cosas que me caen mal. Por ejemplo, a mí no me cae me cae mal la selga, por ejemplo. No tengo idea por qué, no lo sé, pero lo evito porque yo sé que a mí me cae mal. Pero el contacto con el equilibrio de la naturaleza, ¿cierto? Eso lo hace a sentir y a darnos la posibilidad de ir descubriendo cuál es nuestra dieta. Es así, por ejemplo, el consumo de frutas y de verduras, consumirlas sin sal, por ejemplo. Yo sé que a veces sale mal al principio, como decía Victoria, pero después el paladar lo va sintiendo y va captando, porque la naturaleza es más sabia que uno. No, la lechuga no viene con sal. No, Claro. Dios no la hizo con sal. Pero sí tiene un limón que uno le puede agregar, porque está en la naturaleza. Entonces, no desvirtuemos lo que la naturaleza nos da. Y ese es el contacto del equilibrio que yo entiendo que hay que tratar de empezar a entender. Y tampoco que las cosas son mágicas, como decía la señora Marina, parece que era, ¿no? La que Sí, consultaba. sí, Claro, Marina. porque si yo digo un detox, perfecto, pero un detox no son tan necesarios si yo consumo buenos alimentos. Y si no tengo, ¿por qué? Porque es como mucha gente lo ha visto, que hace detox y después se come un asado tremendo. Y de nuevo se hace otro detox. Entonces, es como limpiar el baño y ensuciarlo siempre. O sea, en el fondo, no es correcto. Tampoco el hecho de sentir los alimentos con la verdadera sabor que tienen. Por ejemplo, comerse un apio rico, con aceite de oliva o con limón, se siente el sabor de verdad. Y uno va captando la misma, digamos, el mismo sabor natural que tienen las cosas. Lo otro que le decir es que las porciones de fruta no comer en la noche, porque meteoriza el cuerpo. Entonces las porciones de fruta está bien comerlo, pero comerlo durante el día, no comerlo en la noche. Y otra cosa que es re importante, como un tip, es que el hambre no es lo mismo que apetito. Claro. Hambre es algo natural. El apetito es querer tener apetito de un chocolate, por ejemplo. ¿Te fijas? Aunque el chocolate tiene beneficios también, ojo, tiene muchos beneficios. El cacao, El cacao, sí. el cacao es lo mejor. Entonces hay muchas cosas que uno a veces tiene que, igual, cuando uno no tiene hambre, tiene que ayunar. Hay veces que uno no tiene hambre. ¿Por qué forzar al cuerpo para comer algo si el cuerpo le está diciendo, oye, hoy no tengo ganas? Y recordar que el intestino es como el segundo cerebro que tenemos conectado, digamos, con el cerebro propio que está en la cabeza. Entonces, el intestino hay que tratar de nutrirlo con mucha fibra, consumir fibra. La fruta tiene fibra, el arroz integral, las cosas integrales, todo lo que tenga fibra, el pan integral, porque lamentablemente lo que no tiene fibra y que tiene carbohidratos, se produce una adicción, es una adicción. Entonces, comprendamos, acerquémonos más a la naturaleza, como empezó digamos, el título de la alimentación saludable, y donde dice atender y escuchar las necesidades, yo creo que es atender, está muy bien dicho, escuchar a la naturaleza, escucharlo y comprometerse con la alimentación que uno tiene. Como antiguamente las mamás no dejaban que uno se metiera a la cocina, si no podían cocinar, ahora no, pues uno tiene que integrar a la gente, oye, tú pela la papa, tú pela la zanahoria, tú haz esto, esto, otro, ¿cierto? Y hacerlo bien. Y el agua también, ¿cierto? El agua y las porciones de las cosas pequeñas. Uno tiene que comer legumbre, pero no un plato gigante de poroto, como nos enseñaron. Poquito, pero 3 veces a la semana. Y eso es porque el organismo tiene una capacidad de ir captando los nutrientes. Entonces no podemos llenarlo de cosas y si el organismo no lo va a asimilar. Entonces vamos a hacer trabajar otros órganos que no corresponden. También cuando uno come, la saciedad llega 5 minutos después, 15 minutos después al cerebro. Entonces cuando uno esté comiendo algo grande, coma un poquito y espere un momento, espere, cálmese, y se va a dar cuenta que va a estar saciado.
Pero si uno no espera esos minutos, se empieza a comer, a comer, a comer, a comer, y empieza a comer de más. Así que mi mensaje es ese, estar en contacto más con la naturaleza y sentir lo que el cuerpo necesita. También hay otras cosas que se van adicionando a esto, que van creando conciencia, que son la práctica de yoga y otras cosas más, que se van llegando a nuestro cuerpo y van creando los contactos para que uno vaya equilibrando el cuerpo. Pero Un no poquito de todo identifiquemos. eso, Mauricio, es lo que estamos haciendo en esta Escuela de Bienestar. Estas son Exacto. terapias complementarias que una a otra se suman y son parte de una experiencia que tratamos de construir en Vicuña, corazón del Valle del Elqui, y donde la alimentación saludable creemos que es la base que nos construye más hábitos de autoconocimiento y que dependen de nosotros. Así que claramente agradecemos mucho tu reflexión, Mauricio, por aportar en esta charla que nos ha dado Victoria Velázquez. Querida Victoria, han habido muy buenos comentarios, tanto en redes sociales como en el chat de esta presentación. Te queremos de verdad dar muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu dedicación, y decirle que ya también me han llamado de algunos medios de comunicación que se contactarán con usted para que pueda hacer la invitación a muchas otras personas que se sigan sumando a esta Escuela de Bienestar. Y recordarles a todos y cada una de ustedes que nos escuchan que todo estará, el video, la presentación, estará en www.turismovicuna.cl, y esta charla será enviada a nuestra Facebook Live, después de esta transmisión online y en directo, queda disponible para que ustedes las puedan revisitar. Así que, querida Victoria, tus palabras de despedida y darte enormes gracias por tu charla técnica. Cuéntanos, querida Victoria. Sí, gracias Cristian, gracias Mauricio por todos los tips. Hay muchas cosas, iba a hablar también de los alimentos integrales, pero ¿sabes qué? Es tan largo que si no esta charla iba a terminar en no sé cuántas horas. Pero toda la razón en eso. Y un comentario que dice aquí, ¿qué pasa con el azúcar presente en las frutas como la naranja u otra? El azúcar presente en las frutas siempre va a ser mucho más saludable que los azúcares extraídos, como el de caña, el de remolacha o cualquiera otro. O sea que no hay que tenerle miedo porque el organismo tiene mucha más facilidad para degradar ese tipo de azúcar que los que nosotros añadimos, como el azúcar blanca o morena o cualquiera fuera. El azúcar de las frutas es de por sí mucho más saludable que lo que podemos adicionar. Y nada, bueno, decirles que yo también tengo redes sociales, si alguien quiere comentarme, preguntarme, estamos generalmente posteando cosas juntos con la Corporación de Turismo. No soy asesora en nutrición ni nada por el estilo, pero sí asesoro en el tema de huertos urbanos, así que si alguien tiene algún tipo de duda o algo respecto de cultivo, respecto de crianza de animales, también desarrollo la apicultura, trabajo con abejas, así que por ahí los temas que yo podría complementarles y ayudarlos abiertamente, gratuitamente, digamos. Y agradecerles la alta convocatoria, ha sido bonita charla, muchas gracias por la participación, las preguntas, y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, querida Victoria. Nosotros vamos, y como ustedes saben, cada ficha digital tiene el celular de contacto de quien expone para que ustedes puedan llamarla directamente, sin intermediarios. Y además van a seguir las entrevistas en distintos medios de comunicación a quienes le ha llamado mucho la atención de que en tiempos de pandemia, que como dijo muy bien, no es económica, social y socialmente solamente, sino también una pandemia psicológica, de espíritu, y es un poco lo que esta Escuela de Bienestar quiere aportar al equilibrio de todos y todas nosotros. Que tengan un muy buen resto de día y nos estamos viendo hoy a las 19 horas con el autoconocimiento como un elemento que permite transformar nuestra vida, con Constanza Maich, quien nos va a deleitar con una charla entretenida y dinámica como la que hemos tenido en este minuto. A todos ustedes, muchas gracias, muy buen resto de día y que lo pasen muy bien. Chao.